casi todas las grandes filosofías, bueno, los sistemas de pensamiento intentan darnos como un mapa para la vida, ¿no? Una forma de entender nuestro propósito. Sí, una guía. Exacto. Pero muchas veces ese propósito se siente como una tensión interna, un tira y afloja constante. Totalmente. Entre lo que te sale fácil, Sí, casi sin pensar, y por otro lado, aquello que nos atrae muchísimo, pero que al mismo tiempo nos da un miedo tremendo. un miedo que paraliza. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto astrológico que justamente pone esa tensión en el centro de todo: los nodos lunares. Y la pregunta que nos va a guiar es, ¿y si esa lucha interna no fuera un problema a resolver, sino una brújula? Esa es la pregunta fundamental. Y lo más fascinante de los nodos lunares es que, hay que aclarar esto desde el principio. No son planetas. Ah, mira, eso es clave. No son cuerpos celestes. No, son pura geometría cósmica. Puntos matemáticos. Imagina el camino del Sol visto desde la Tierra, la eclíptica. Que simboliza la conciencia, el propósito. Exacto. Y ahora imagina la órbita de la Luna, que es nuestro pasado, lo instintivo, las emociones. Bueno, los nodos son los dos puntos donde esos dos caminos se cruzan. La intersección. La intersección entre nuestro pasado emocional y nuestro futuro consciente. Es, digamos, un punto de destino escrito en la arquitectura del sistema solar. Vaya, plantearlo así lo cambia todo. No es un planeta influyéndonos, sino un punto de encuentro, geométrico. Precisamente. Mucho más poético y más preciso. Y este eje tiene dos polos: el nodo sur o la cola del dragón. Que es el punto de partida. Exacto, es el equipaje que traemos. Talentos, patrones casi automáticos, la zona de confort. Y por otro lado está el nodo norte, la cabeza del dragón, que es hacia donde vamos, el territorio desconocido. El territorio desconocido que vinimos a conquistar. Las lecciones que el alma necesita para evolucionar. Las fuentes que revisamos usan una analogía que me pareció brillante para bajar esto a tierra. La de la mano dominante, ¿cierto? Esa misma, es perfecta. Es que lo explica todo. El nodo sur es tu mano dominante. La usas para todo sin pensar. Es cómoda, eficiente. Si eres diestra, escribes con la derecha y ya. Claro. El nodo norte es la otra mano, la no dominante. Intentar escribir con ella al principio es torpe, frustrante. Sí, requiere una concentración enorme. Pero el objetivo, desde esta perspectiva, no es dejar de usar tu mano dominante, es volverse ambidiestro. Ah, qué buena idea. Integrar las dos. Se trata de integrar ambas habilidades para ser una persona más completa. Y ahí es donde la analogía se pone más profunda. Porque ¿qué pasa cuando todo a tu alrededor, tu familia, tu trabajo, te premia solo por usar esa mano dominante? Esa es la trampa. Te dicen que esa habilidad es lo único valioso en ti. Y se vuelve casi imposible siquiera pensar en usar la otra. Esa es precisamente la trampa del nodo sur. Ojo, no es que esos talentos sean malos, son dones. El problema es cuando nos quedamos atrapados ahí. Cuando los sobreutilizamos. Hasta el punto del estancamiento, sí. Construimos toda una identidad alrededor de esa facilidad y cualquier cosa que la desafíe se siente como una amenaza existencial. La analogía es muy potente. Y me pregunto cómo se vería esto en la práctica. Por ejemplo, en las relaciones. Se mencionaba el eje Aries-Libra, que parece que toca este tema de lleno. Claro. A ver, imaginemos a alguien con un nodo sur en Libra. Es la persona que nació sabiendo cómo mediar. El pacificador. El pacificador, el diplomático del grupo. Sabe cómo crear armonía, cómo ceder para mantener la paz. Y la gente lo adora por eso, claro. Suena como una habilidad increíble. ¿Dónde está la trampa? La trampa aparece cuando, un día, a sus 30 y tantos, se da cuenta de que nunca tomó una decisión importante sin consultar a 5 personas. O que renunció a sus propios sueños para no incomodar a su pareja. Exactamente. Su identidad se ha fusionado tanto con el nosotros que el yo ha desaparecido. Ahí es cuando su nodo norte en Aries empieza a gritarle, a pedirle que se atreva a decir, esto es lo que yo quiero, aunque genere conflicto. El camino para esta persona es aprender que la autoafirmación no es egoísmo, es necesaria para el equilibrio. Claro, es aprender a usar la asertividad de Aries no para destruir, sino para crear relaciones más auténticas donde su voz también exista. Y el caso contrario, alguien con nodo sur en Aries. Ese es el arquetipo del pionero del yo me basto solo. Mucha iniciativa. Una iniciativa tremenda,
No le pide permiso a nadie. Su trampa es la impaciencia, la dificultad para colaborar. Puede dejar un reguero de relaciones rotas a su paso porque no sabe cómo integrar las necesidades del otro. ¿Y su viaje, entonces, con el nodo norte en Libra? Es descubrir que la verdadera fuerza está en la interdependencia, que lograr algo con otros puede ser más satisfactoriante que lograrlo solo. Esto conecta con un tema muy actual, el agotamiento, el burnout. Había un ejemplo con el eje Virgo-Piscis que me impactó. Describe a una persona con nodo sur en Virgo. Sí, es el retrato de la eficiencia moderna. La persona con la agenda perfecta, la casa impecable, la dieta calculada. Analítica, práctica, detallista. En nuestra cultura que glorifica la productividad, parece que lo tiene todo resuelto. ¿Parece? Pero por dentro vive con una ansiedad constante, un miedo a que un solo detalle se salga de control. Y a pesar de toda su eficiencia, siente un vacío profundo. Y su nodo norte está en Piscis, el signo de lo intangible, de la fe, del caos creativo. Para alguien que vive controlándolo todo, la llamada a soltar debe ser aterradora. Aterradora es poco. Desde la perspectiva de Virgo, Piscis es pereza, desorden, delirio. Claro. Pero el alma le está pidiendo conectar con algo más grande que su lista de tareas. Le pide meditar, escuchar música, perdonar, aceptar que no todo es perfecto. Su crecimiento está en descubrir que no todo en la vida se puede medir y controlar. Exacto. Pero aquí me surge una pregunta clave. ¿No podría ser peligroso ese soltar el control? O sea, ¿cómo se diferencia la fe pisciana de la simple negligencia? Esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está la línea para que esa persona no termine, abandonando sus responsabilidades? Y ahí está el núcleo de la integración. No se trata de que la persona Virgo deje de ser organizada, para nada. Se trata de usar su capacidad de análisis y discernimiento, que es su don de Virgo, Ah, ok. para aplicarla a su mundo espiritual de Piscis. Por ejemplo, en lugar de analizar obsesivamente su trabajo, puede usar esa mente analítica para estudiar filosofía, para encontrar una práctica de meditación estructurada. Para discernir entre la intuición y el pensamiento ilusorio. Exactamente. Es poner su don virginiano al servicio de su crecimiento pisciano. Es aprender a organizar su entrega al universo. Poner sus dones al servicio de su crecimiento. Esa frase lo resume todo. Y esto me hace pensar en otro eje que se mencionaba, el que resuena con el eterno conflicto entre la vida profesional y la personal. Cáncer-Capricornio. Este es un eje potentísimo en nuestra sociedad. Pensemos en alguien con el nodo sur en Capricornio. Ambición, estructura, responsabilidad. Llega al mundo con una comprensión innata de eso. Desde joven sabe cómo escalar, cómo construir, cómo lograr metas. Es el arquetipo del director ejecutivo, del profesional exitoso. El que sacrifica todo por la carrera. El héroe de la cultura del trabajo. Pero el riesgo, supongo, es convertirse en una máquina de producir, sí, desconectada de su mundo emocional, de sus seres queridos. Y su nodo norte en Cáncer le pide justo eso, aprender a sentir, a ser vulnerable. A construir un hogar, no solo una carrera. A nutrir y a dejarse nutrir. El viaje es pasar de construir un imperio externo a cultivar un santuario interno. Y este eje es perfecto para ilustrar cómo se manifiesta este camino en momentos concretos de la vida, ¿no? A través de los ciclos nodales. Ahí quería llegar. Sí, hablemos de eso, porque hasta ahora parece una lucha interna constante, pero hay momentos clave donde el universo, le sube el volumen a esta llamada. El retorno nodal, por ejemplo. El retorno nodal ocurre cuando los nodos en el cielo regresan al punto exacto donde estaban cuando nacimos. ¿Cada cuánto tiempo es? Pasa por primera vez cerca de los 18 o 19 años, luego a los 37, a los 56, cada 18.6 años. Son puntos de inflexión, como si la vida nos hiciera un examen. Un examen para ver si vamos por el camino correcto. Eso mismo. Entonces, volvamos a nuestro ejecutivo con nodo sur en Capricornio y norte en Cáncer. ¿Cómo se vería un retorno nodal a los 37 para esa persona? Podría manifestarse como una crisis profunda. A los 37, esta persona probablemente está en la cima de su carrera. El sueldo, el reconocimiento, Capricornio en su máxima expresión. Y de repente, siente una insatisfacción que no puede explicar. Un anhelo abrumador por pasar más tiempo en casa, conectar con sus hijos, cuidar de sus padres.
todo lo de cáncer. Y el retorno nodal podría traer un evento que lo fuerce a cambiar. Un catalizador, sí. Un problema de salud, un despido inesperado o simplemente una epifanía que le obliga a reevaluar sus prioridades. Podría ser el momento en que, para sorpresa de todos, decide tomarse un año sabático para entrenar al equipo de fútbol de su hija, Es un realineamiento forzoso. con su verdadero propósito evolutivo. Eso explica muchas de las llamadas crisis de la mediana edad. ¿Y qué hay de esos momentos de duda existencial que muchos sienten antes, a finales de los 20? Ese es otro punto clave. La inversión nodal. Ocurre cerca de los 27 o 28 años. La famosa crisis del cuarto de vida. Exacto. Es cuando el nodo norte en tránsito llega a la posición de nuestro nodo sur de nacimiento. Es un momento de revisión del pasado. ¿El camino que elegí es realmente el mío? ¿Sí? ¿O es el que me impusieron? Se cuestiona la carrera, la pareja. Es un momento para podar lo que no es auténtico y empezar a moverse ya conscientemente hacia el nodo norte. Y también se mencionaba a los eclipses como activadores de este eje. Los eclipses son los comodines del universo. Siempre ocurren cerca de los nodos, por eso son tan potentes. Son como aceleradores kármicos. Totalmente. Pueden traer personas, oportunidades o crisis repentinas que nos empujan dramáticamente por nuestro camino evolutivo, nos guste o no, Te sacan de tu zona de confort, del nodo sur. y te lanzan de cabeza hacia tu zona de crecimiento, el nodo norte. Es una idea bastante radical, ¿no? Que nuestro mayor talento, eso que todos admiran de nosotros, sea también nuestra mayor limitación. En cierto modo, sí. No se trata de abandonar esos dones, sino de trascender la forma en que los usamos. Esa es la primera gran conclusión, la integración. No es que el Virgo deje de ser ordenado, O el Libra deje de ser diplomático. es que aprenden a usar esas habilidades de una forma nueva, consciente. El Libra usa su diplomacia para liderar una causa justa, algo de Aries. El Virgo usa su perfeccionismo para crear arte sublime, algo de Piscis. La segunda idea que me queda es que esto no es una meta. No es como que un día llegas a tu nodo norte y ya está. No, no, para nada. Es un proceso que dura toda la vida. Es una práctica constante. Siempre vamos a sentir la atracción del nodo sur. Siempre. La diferencia es que, con el tiempo, aprendemos a reconocerla y a elegir conscientemente el camino del crecimiento, aunque sea más incómodo. Se vuelve un músculo. Entonces, para resumir esta exploración, los nodos lunares nos proponen una brújula interna. Una que no apunta al camino más fácil, sino al más enriquecedor. Exacto. Nos dice que esa sensación de incomodidad, de miedo, de estar frente a un desafío que nos supera, quizás no sea una señal para dar marcha atrás, Quizás sea la señal de que estás exactamente donde tienes que estar. en la puerta de entrada a nuestro mayor potencial. Precisamente. Y como pensamiento final, las diversas fuentes que analizamos le dan distintos nombres a esto. Unos hablan de karma, reencarnación, otros de psicología, patrones ancestrales. Pero todas coinciden en lo observable. Todas coinciden en un fenómeno observable. El camino del nodo sur es familiar, pero al final insatisfactorio. El camino del nodo norte es arduo, pero es la única fuente de una realización profunda y duradera. Y esto nos deja con una pregunta, provocadora si se quiere. ¿Y si aquello que más evitamos en la vida, esa tarea, esa conversación, ese riesgo que nos aterra, pero que secretamente nos llama, no fuera nuestro mayor obstáculo, sino la llave misma para nuestra más profunda evolución?